Bueno, no, en general la mayoría de las integrales habían, digamos que cuatro que tenían, eran dos por sustitución, eh, una directa y el problema. El problema, yo sé que no lo había mencionado, pero creo que la mayoría entendió la idea. Nosotros habíamos hablado de que nosotros tenemos una función costo total y en la unidad uno lo que hicimos fue ver que cuando nosotros derivamos ese costo total, entonces nos aparece la función costo marginal. En el examen de hoy ustedes tenían la función costo marginal y les preguntaban cuál era el costo total, o sea, tocaba devolverse. Evidentemente, pues el tema que estamos viendo son integrales, lo más seguro era que tocara integrar. Entonces, la función que estaba como costo marginal, la que les haya tocado, pues no era una función difícil porque era un trinomio ahí cuadrático, entonces era rápido de resolver. Pero después de hacer eso, entonces mm, tocaba reemplazar los dos valores para hallar C. Ese era el ejercicio como tal que había que hacer. Bueno, no sé, no hubo muchas preguntas al respecto. Entonces lo que vamos a hacer hoy, o sea, ya después de este tema, digamos que la unidad que sigue se trata sobre integrales definidas. Uy, no me cupo. Integración definida. Resulta que hay un tipo de integrales en los que uno define unos límites de integración. Ese es el cambio, pues, como tal. La forma con la que nosotros vamos a resolver las integrales va a seguir siendo la misma. O sea, nosotros resolvemos las integrales como las hacemos hasta ahora, pero le vamos a poner unos límites. Es decir, cuando lo que antes llamábamos f de x por dx, así, que era una integral, nosotros esa integral decíamos que se llamaba f mayúscula de x. Hasta ahí no hay nada nuevo. Resulta que cuando integrábamos aparecía una c y ya sabemos por qué razón, porque es posible que existía un número allí. Pues ahora ya no le vamos a quitar esa c y eso se debe a que vamos a poner aquí unos límites de integraciones. Vamos a decir que esa integral viene desde a hasta b. Y eso hace que el resultado nosotros lo tengamos que evaluar entre esos dos, entre a y b. Evaluar entre esos dos valores significa que en la función que nos dé vamos a reemplazar el valor de arriba y después le restamos lo que nos dé al reemplazar en el valor de abajo. Eso que tenemos ahí escrito en pantalla, si ustedes lo buscan en internet o en un libro de texto, lo van a encontrar como el teorema fundamental del cálculo. O sea que con ese nombre quiere decir que es bastante importante. Y básicamente está definido a partir de una integral. ¿Qué es lo que cambia de lo que hemos hecho? Pues ese último paso que es de reemplazar. Veamos un ejemplo. Voy a hacer un ejemplo muy cortico, una integral muy chiquitica para que entendamos principalmente lo de reemplazar. Digamos que yo voy a hacer la integral desde 2 hasta 5 de, de x a la 3. Así. Hay que hacer esa integral. Entonces la integral solita como tal, pues es sencilla porque uno dice integral de x a la 3, pues ¿cuánto es la integral de x a la 3? Alguien que me responda ahí eso. X a la 4 sobre 4. Muy bien, bien, x a la 4 sobre 4. Y antes decíamos más c, no, ya en este caso no vamos a poner más c. Lo que vamos a decir es que la integral es x a la 4 sobre 4 y le vamos a poner una rayita vertical y esa rayita vertical va a significar que vamos a reemplazar. Uno dice evaluada entre 2 y 5. 2 y 5, pues teniendo en cuenta que son los valores que nos pusieron aquí al principio, ¿no? Este y este que está acá. 2 y 5. Bueno, entonces,
¿Cómo se evalúa? Pues lo que hay que hacer es reemplazar en la parte, el número que está en la parte de arriba y lo que me dé se lo resto a lo que está en la parte de abajo. Entonces reemplacemos en la parte de arriba, x no, 5 elevado a la 4 sobre 4. Estoy reemplazando la x. Y como ya reemplacé en la parte de arriba, aquí va a aparecer un menos y este menos siempre va a estar ahí, porque siempre es lo de arriba menos lo de abajo. Y ahora reemplazamos con el número de abajo. 2 elevado a la 4 sobre 4. Y calculamos 5 por 5, 25, y 25 por 5, pues 125, y 125 por 5 da 625. O sea que eso me da 625 cuartos, menos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y 8 por 2, 16. 16 cuartos. Observen que ese 16 cuartos yo lo puedo restar, digo, dividir, lo puedo dividir. Pero como tengo dos fracciones con denominador cuartos en 4, denominador 4, entonces yo puedo más fácil hacer la resta de fracciones homogéneas. Voy a ponerlo aquí encima. El denominador es 4, y si a 625 le quito 16, me quedaría ¿cuánto? 609. 609. Sabemos que 4 solo se puede ir entre 2, pero 609 no se puede ir entre 2, entonces ya no hay nada más que hacer. Y esta es la respuesta. Esta de aquí. Ese es el ejercicio de una integral definida. O sea que lo que cambia es esa sustitución. ¿En qué se nos va a complicar ahorita el cálculo de las integrales? Pues que a veces cuando uno empiece a reemplazar, entonces debe hacer mucho proceso para calcular la respuesta final. Pero esa respuesta final, como vemos, va a ser un número como tal, una cantidad numérica. Ya no vamos a tener función, ya no vamos a tener letras, sino una cantidad numérica. Veamos una integral un poquito más larga, a ver cómo nos queda. Digamos que tenemos esta integral. Entonces, la solución a la integral, yo creo que ustedes ya tienen la práctica, ya con los talleres han ido, digamos que han ido avanzando en ese proceso, y nosotros decimos, la integral de x cuadrado, pues va a ser x a la 3 sobre 3, menos 4, la integral de x, pues es x a la 2 sobre 2, y la integral de 1 es x. Resulta que esta integral, ahorita todo ese resultado va a estar evaluado entre 0 y 3. Entre 0 y 3. Bueno, evaluar entre 0 y 3 significa primero reemplazo todo por 3 y después reemplazo todo por 0. Empezamos con el 3 que está en la parte de arriba. Entonces voy a cambiar cada x por ese numerito que tengo yo allá en la parte de arriba. Me quedaría algo así. 3 a la 3 sobre 3 menos, observemos que aquí este 4 sobre 2 se puede dividir, ¿cierto? 4 dividido 2 pues da 2, o sea que yo podría poner 2 de esos coeficientes que están ahí, y el x es 3 al cuadrado. X al cuadrado ahora es 3 al cuadrado, menos 3. Ya reemplacé en 3. Ya reemplacé en 3. Ahora vamos a reemplazar en 0. 0 es el otro numerito que tengo que reemplazar. Aquí siempre viene menos, recuerden, siempre viene menos después de que reemplazo arriba, y ahora reemplazamos en 0. Sería 0 a la 3 sobre 3 menos, ya nos dimos cuenta de que viene a 2 por 0 a la 2 menos 0. Y ahí ya reemplazamos en 0. ¿Qué hay que hacer? Pues resolver esas operaciones que están ahí. Voy a hacerlo en la siguiente página. Entonces voy a resolver eso.
Profe, una pregunta. Sí, dime. Siempre se empieza por el número que hay arriba. Sí, siempre, siempre. Siempre es el de arriba menos el de abajo, es el teorema. Ahorita te voy a mostrar una propiedad que pasa si cogemos el de abajo y después el de arriba. ¿Qué va a pasar? Pero ya vamos por allá. Entonces ya resolvemos 3 por 3 por 3, pues da 27. Y si 27 lo divido entre 3, 9. eso, bien, 9. Luego 3 por 3 da 9 y 9 por 2, 18. Y eso va menos 3. Menos, ¿y cuánto será que da todo eso que está en el paréntesis verde? 0. 0, todo es 0, entonces 0, ya. Esa parte del 0 se va a desaparecer porque el 0 no nos cambia nada. O sea que básicamente nos quedó 9 menos 18 menos 3, y eso sería Menos 12. menos 12. Muy bien. Y ya, tenemos la solución como tal del ejercicio. Ahí termina. O sea que casi que seguimos por la misma línea de la integral. Lo que estamos haciendo es cambiando un poco la parte final. Y la parte final es lo del cálculo. ¿En dónde, Juliana? ¿En qué parte no entendí? Dime qué pregunta, Juliana, o en qué parte no te quedó claro. Mira, es que hicimos esto. Primero 3 a la 3. 3 a la 3, recuerda que es multiplicar 3 por 3 por 3. ¿Sí? Eso es 3 a la 3. 3 a la 3 es igual a 27. 3 por 3, 9 y 9 por 3, 27. Pero como eso está dividido entre 3, pues decimos 27 dividido entre 3, eso es 9. Por eso al otro lado pusimos directamente 9. ¿Ahora sí? Ok, listo. Bueno, Paola me hizo una pregunta que es muy importante y es la siguiente. Resulta que, ¿qué pasa si yo tengo esta integral y yo sé que esto me va a dar esto así? ¿Qué pasa si yo no reemplazo en la b, sino que primero reemplazo en la a y después en la b? Pues lo que va a pasar es lo siguiente: reemplazar primero en la a y después en la b, lo que sucede es que me va a dar el mismo resultado, pero con signo contrario. Entonces uno puede reemplazar en el otro, y en el de abajo después en el de arriba, pero lo único es que la respuesta me va a quedar con signo contrario. No quiere decir que es negativo, sino que va a quedar con signo contrario. Veamos que en la integral que acabamos de hacer nos dio menos 12. Si hubiéramos reemplazado primero en 0 y después en el 3, nos hubiese dado 12 positivo. Esa es la única diferencia. De ahí, pues, viene una propiedad que es en base a eso que les acabo de decir. La propiedad dice que la integral desde a hasta b de f de x es igual a menos la integral desde b hasta a de f de x. O sea que si yo cambio los límites de integración, lo que estoy haciendo es cambiar el signo de la integral. Eso es lo que nos dice. Pero bueno, ustedes se preguntarán, ¿y ahora eso de integral definida, qué significa? La verdad, las integrales tienen muchas aplicaciones, pero se puede decir que surgieron históricamente como herramienta para calcular áreas bajo una curva. Es decir, ustedes saben que cuando uno tiene figuras geométricas como la del triángulo, hay fórmulas para calcular esas áreas sencillas. En un cuadrado, digamos, en un cuadrado es base por altura, y uno encuentra el área de esa figura. Pero cuando las figuras son un poco diferentes, algo como esto, se hace difícil calcular el área. ¿Cuál será el área de esa figura? Entonces, casi que por tratar de resolver esos problemas, encontraron el uso de las integrales. Hoy día las integrales tienen muchas más aplicaciones, pero vienen de ahí. O sea que una forma de definir las integrales es decir, una integral, ¿qué es? Una integral es el área bajo una curva.
Para entender esto, para entender este concepto de área bajo la curva, yo voy a hacer un ejemplo. Área bajo la curva. Como acabo de decir, el área de un cuadrado, hacerlo mejor. El área de ese cuadrito, entonces, es calcular base por altura, que es multiplicar lo que tenga aquí por la medida que tenga ahí. Así calculamos, por ejemplo, el área de nuestra casa. ¿Cuánto mide su casa? ¿Qué área tiene? La van a vender y lo primero que le preguntan es ¿qué área tiene? Entonces uno tiene que medir el frente por el fondo, ¿cierto? La base pues de la casa. Es importante eso. Si nosotros queremos calcular el área de un triángulo, digamos que tenemos algo así. ¿Recuerdan la fórmula para calcular el área de un triángulo? ¿Cómo calculamos el área de un triángulo? No, profe, sé que se multiplica o se divide por 2, algo base, altura por 2. No, profe. Esa es. Ya Jason nos la puso ahí. Base por altura sobre 2. Mira que, porque, ¿cómo define uno? La del cuadrado es fácil, ¿cierto? Base por altura. Pero ¿qué es un triángulo? Un triángulo es coger un cuadrado y partirlo por la mitad. Un rectángulo. ¿Sí? Un rectángulo lo partimos por la mitad. ¿Y qué me queda? Un cuadrado. Digo, un rectángulo lo parto por la mitad y me quedan dos triángulos. Un triángulo por acá y un triángulo por acá abajo. Un triángulo arriba y uno abajo. Significa esto pues que el área del rectángulo sería como partirla entre dos. Eso es el área de un triángulo. Es la mitad de un rectángulo. Entonces si la del rectángulo es base por altura, la del triángulo es base por altura sobre 2. Bueno, pero esas son fórmulas de geometría, esas son figuritas que uno hace por allá en quinto de primaria y en sexto y en séptimo y en décimo vuelve y utiliza eso con las funciones trigonométricas y todo eso. Pero entonces, ¿por qué les quiero mostrar esto? Porque lo que voy a hacer es mostrarles una figura geométrica y vamos a calcular, que va a ser un triángulo y vamos a calcular el área de esa figura con la fórmula tradicional y vamos a utilizar una integral a ver si nos coincide. Eso es lo que quiero ver, mostrarles que la integral efectivamente lo que me calcula es el área bajo una curva. ¿Cuál va a ser esa curva? Pues nosotros vamos a considerar la función x. Eso es como escribir y igual a x. Y igual a x. ¿Cuál es esa función? Vamos a averiguarlo. Vamos a hacer aquí un plano cartesiano. Así. Ahí tenemos el plano. Y entonces para graficar una función, ustedes tuvieron que hacer el ejercicio en Matemáticas 2 de función lineal. Y entonces veíamos que para graficar una función, uno lo que hacía era coger x y coger y darle valores para reemplazar allí en la función y lo que me dé lo pongo en el plano. Así era que graficábamos las funciones de Matemáticas 2. Entonces ustedes graficaron función lineal, función cuadrática, no sé si llegarían a función cúbica, los que trabajaron conmigo solo vimos cuadrática y pasamos a límites. Pero si de pronto se acuerdan de eso, uno dice, vamos a escoger valores para la x. Yo voy a coger el 0, el 1 y el 2. Si yo reemplazo esa x aquí en esta función, la idea es que yo la estoy reemplazando en esta x de acá, pues si x vale 0, ¿cuánto vale y? Y es igual a x, ¿cuánto valdría y? 0. Y cuando x vale 1, 1. 1. Y cuando x vale 2, pues 2. ¿Listo? A esa función se le llama función identidad. Y es identidad porque todo valor que toma x, pues lo va a tomar y. En el dibujito nosotros haríamos algo como así. 0 con 0, aquí está el punto. Voy a usar otro color. 0 con 0, aquí está el punto. 1 con 1, entonces aquí está el otro punto. 2 con 2, aquí está otro punto. Y 3 con 3, y así. En sí lo que nosotros estamos construyendo ahí es una línea recta, eso es una función lineal. Voy a poner solo los punticos.
Y nos queda algo como esto. La función en sí viene desde el infinito, ¿sí? Y listo. Viene desde el infinito y ya ahí está la función. O sea, esa función se llama f de x igual a x. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a partir esa función, no sé, vamos a tomar hasta el 2 o hasta el 3, voy a tomar hasta el 2. Y lo que vamos a hacer es analizar lo que sucede ahí. Yo voy a cerrar este pedacito desde el 2, aquí está el 2, y aquí abajo. ¿Qué es lo que quiero hacer? Miren que esta figura que estoy sombreando ahí, ¿qué figura es? ¿Qué figura es esa? Un triángulo. Es un Triángulo. triángulo. Y ese triángulo empieza en X. ¿Desde qué punto empieza ese triángulo? Aquí, ¿qué punto es eso en X? Cero. 0. 0. ¿Y hasta dónde llega ese triángulo? ¿Hasta aquí? Hasta 2. Hasta 2. Entonces vamos a calcular el área de ese triángulo. Ya sabemos que como es la función identidad, la altura aquí también tiene que ser 2. ¿Cuál sería la base del triángulo? O sea, la base es desde aquí hasta donde empieza hasta acá. ¿Cuánto mide esa base? ¿Cuántas unidades hay ahí? 2. 2, 2. ¿cierto? La base es 2. ¿Y la altura de ese triángulo? 2. 2. También. Entonces, yo sé que el área del triángulo es base por altura sobre 2. O sea, la formulita que todos se saben es esa. Entonces decimos, ese triángulo tiene base 2 y tiene altura 2. Y eso lo vamos a ir entre 2. Entonces decimos 2 por 2, 4. Divido 2, eso me da 2. Es decir, ese triángulo tiene una... que me quedo muy amontonado. Ese triángulo tiene un área de 2 unidades. 4 sobre 2 igual a 2. ¿Sí? 2 unidades. Ya, ese es con la fórmula tradicional. Ahora, ¿qué vamos a hacer de nuevo? La idea es que vamos a hacer esa misma área, pero vamos a pensar en la integral. Aquí. Ya sabemos cuánto nos dio. Entonces resulta que ahora, visto desde el punto de la integral, decimos lo siguiente. Yo tengo una función y la función es la línea azul y esa función entonces yo la quiero integrar. Recuerden que cuando uno integra una función, básicamente lo que está calculando es el área bajo la curva. O sea, es el área que está debajo de esa función y llega hasta el eje X. Si yo digo integral de X, es todo lo que esté debajo de esa línea. Pero esa integral, si yo la dejo así indefinida, como las primeras, pues eso sería una integral infinita, o sea, un área infinita. Lo que yo quiero es hacer el área que tengo sombreada y esa área empieza en 0 y termina en 2. Es lo que hemos dicho, desde 0 hasta 2. Es lo que queremos calcular. Ahora, ¿cuánto es la integral de x? ¿Cuánto es la integral de x? X cuadrado medios. X al cuadrado sobre 2, o sea, x cuadrado medios. Como es una integral definida, ya no es más c, sino que decimos entre 0 y 2, por ser una integral definida. Y lo que hacemos es reemplazar en la parte de arriba y restarle la sustitución en la parte de abajo. Entonces voy a reemplazar arriba, sería 2 al cuadrado sobre 2, menos 0 al cuadrado sobre 2. Pues 2 al cuadrado es 4 sobre 2 y 0 al cuadrado es 0 sobre 2. Y 4 medios, bueno, el lado izquierdo, el lado derecho es 0 y 4 de 2, pues eso nos va a dar 2. O sea que con la integral nos dio la misma área. ¿Sí ven que coinciden los resultados? Profe, y si llega a dar diferente el resultado, Pues la idea es que no puede dar diferente porque la integral hace precisamente eso, calcular el área. Evidentemente, ustedes dirán, no, pues es más fácil calcular base por altura sobre 2 que hacer una integral. ¿Qué tal uno por allá no sé, en sexto del colegio, en grado sexto, decir, calculen el área de un triángulo? No, pues hagamos una integral. Es un método distinto, ¿no?
por qué quise mostrarles esto? Pues porque es como una forma de mostrar que el área geométrica como tal que conocemos todos, que se hace con formulita y todo, se puede hacer mediante la integral. ¿Dónde se usa básicamente? Pues resulta que si yo tuviera una función un poco más compleja que x, porque es que y igual a x es una función muy fácil, pero si tenemos una función así como bien extraña y me dicen calcule el área que hay en esa curva de aquí hasta aquí, este pedazo, pues seguro que por más formulitas que tengamos en la geometría básica, es difícil de calcular porque es una curva muy extraña. Mientras que si yo digo, pues lo que vamos a hacer ahí en ese caso, eso es una función ahí cualquiera, lo que vamos a hacer es la integral, entonces desde A hasta B, entonces ya yo sé que ahí voy a tener un resultado preciso o exacto de esa área. O sea que la integral se convierte en una herramienta muy poderosa para calcular esas áreas. Eso pues en el aspecto geométrico, ¿no? Evidentemente en el examen parcial, en el examen que ustedes hicieron hoy, se dan cuenta que también en la parte económica, financiera, también tiene sus sentidos. A veces esa área representa valores económicos importantes. Entonces, bueno, eso era lo que les quería mostrar hoy. Digamos que la idea de que es una integral definida, que esa integral representa un área y cómo se calcula. Ya la próxima semana vamos a ver que hay casos que hay que tener en cuenta muy particulares de esas integrales definidas. No sé si hasta aquí hay preguntas o quedó claro pues lo que quería mostrarles. Súper. Profe, me hace un favor, se devuelve un poquito la página anterior, porfa. Claro, claro que sí. Eh, Aquí, otro poquito. otro poquito. Ahí, profe, gracias. Era para tomar apuntes. Yo pensé que me ibas a preguntar. Es que me faltó una partecita de un apunte. Gracias, profe. Bueno, no hay preguntas, entonces, bueno, no, entonces si no hay preguntas, yo los dejo ahí, que descansen y ya se pueden relajar porque ya salieron del examen. Recuerden que en la unidad 3 no hay taller, no hay taller. Yo les voy a poner de pronto algunos ejercicios de estos como para que ustedes tengan cómo repasar o cómo estudiar, pero no hay taller. Falta el último examen, sí, el final, y ya con eso terminamos el curso. Ahí en el sistema, señor, Exonerados y ya nos ahorramos el trabajo. en el sistema de evaluación dice que hay que hacer taller 1, taller 2 y actividad final, que yo les voy a contar la próxima semana de qué se trata esa actividad final. No es un taller, es de algo diferente, pero básicamente ya terminan los talleres. Y el examen final va a ser esto, integrales definidas, algo como esto. Bueno, chao, feliz noche también, que descansen todos. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, con gusto. Chao. Profe, todavía no ha calificado los talleres, ¿cierto? El taller 1. Ay, no, pero yo trato de revisarlo. O sea, voy a hacer todo lo posible para que la próxima semana ya tengamos todo. Taller 1, 2, examen 2 también calificado, todo hemos dicho, no deberles notas, porque estaba descuidado con este curso que me cuelgo. Bueno, profe, gracias. Bueno, Feliz noche. vale, igualmente. Disculpen, ¿podemos Atlan y yo salir a recorrer un poco? Solo para... No hay problema, vayan y nos dicen que...